Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? Van sumándose los amigos. Acá en esta tarde que vamos a hablar sobre, bueno, buenas tardes, uno de los sitios arqueológicos menos conocidos del noroeste argentino. Vamos a hablar de la Ciudadcita. Queda en las laderas de los Nevados de la Conquija, en el Parque Nacional La Conquija, lo que antes era el Parque Nacional Campo de los Alisos, y desde hace algunos años ya Parque Nacional La Conquija. Yo soy guía de trekking del parque, acreditado por el Parque Nacional. Vamos a compartir esta hora de montaña con Mariano, esta tarde que vamos... con Mariano Corbalán, arqueólogo, trabaja en el ente cultural en el área de patrimonio de la provincia de Tucumán y es referente del Capac Ñam. Ya lo va a contar él claramente. Y con Dardo Gobi, que estuvo con nosotros, compartió un viaje a Ciudadcita el año pasado y es fotógrafo de aventuras. Así que bueno, con ellos voy a estar charlando ahora en unos minutos o más. Bueno, hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Andrés? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Conseguiste mate o no? No, la lucha. Qué mal que te tienen. Bueno, muy bien. Vamos a ver si Dardo está. Dardo. Hola, ¿cómo están? Acá sí conseguimos mate. Muy bien, muy bien. Sí. Yo tengo acá mi mate que me regaló la Pipi hace una semana, artesanal, así que estoy cubierto. Tiene una montaña, tiene. Tiene justo el Incahuasi. Ahí, justito. ¿Está estrenando? No, ya lo tengo hace una semana, ya lo tengo adobadito. Bueno, vamos a hablar un poco sobre Ciudadcita, un lugar muy poco conocido, ¿no? De los sitios arqueológicos que se pueden visitar, quizás menos conocido. En todo caso, bueno, a partir de la declaratoria del Capac Ñam en el 2014, corregime Mariano si me equivoco, quizás empezó a sonar un poco más, ¿no? Pero así todo registra muy pocas visitas anuales
lo cual no deja de ser, en cierta medida, una ventaja, ¿no? Poder llegar a un lugar que todavía tiene un grado de conservación importante. Bueno. ¿Pero por qué decís poco conocido? Mirá, en el ambiente... ¿Poco conocido en el mundo andino? Sí, en el mundo de montaña. A mí me pasa, qué sé yo, que converso con colegas, con amigos, y son pocos los que sabían de su existencia y menos aún los que han ido, sobre todo de otras provincias. Tucumán por ahí es un poco más conocido, ¿no? Sí, en el mundo arqueológico es muy nombrado aparte. Sí, acá en el sur lo conocen muy poco. De hecho, yo publiqué esta charla que íbamos a tener y muchos no tenían conocimiento, ¿no? No tenían idea. ¿Y cómo es en el mundo de la arqueología, Mariano? Y la ciudadcita es un enigma, es el sitio al que todos quieren llegar alguna vez, todos quieren subir. De estudiante uno tiene la ilusión de subir, de conocer, sea que te dediques o no al Inca, al tema Inca, digamos. Es un desafío para todo estudiante y para todo arqueólogo la ciudadcita. Dardo, vos tuviste, bueno, compartimos el año pasado este viaje. Exacto. ¿Vos conocías, tenías conocimiento previo, habías escuchado nombrar? No, para nada. Cuando me hicieron la propuesta de viajar, obvio que me interesó muchísimo. Yo había hecho hace unos años el camino del Inca, el Inca Trail en Perú, y obvio que relacioné las dos caminatas y dije, no, acá tengo que estar. Y me encantó, realmente me sentí un explorador, porque vi todo muy nuevo, es decir, no muy nuevo, muy para descubrir todavía. Esa es la sensación que tuve. Es hermoso, es hermoso. Como que no llegué a un lugar que estaba totalmente armado, sino que me parece que no está explotado turísticamente, digamos, entonces uno es como que está en presencia de algo nuevo. Me sentí explorador, esa es la sensación, porque dije yo, pucha, parece como, en algún momento te pregunté a vos a ver cuánta gente había subido y él me había dicho que no era mucha la gente que ha subido a ese lugar. Así es. Sí, es como que quedó congelado en el tiempo. ¿En qué momento, bueno, dice algo importante, Dardo, en relación a esto, como que estábamos encontrándonos, descubriendo ese lugar, ¿no? El primer registro de conocimiento moderno, digamos, de Ciudadcita, ¿de cuándo es, Mariano? Las primeras referencias de Ciudadcita se dan fin del siglo XIX, en una revista en la ciudad de La Plata, y después con un pequeño artículo, una pequeña mención que hace Stewart Shipton, que fue el primer intendente de Concepción. Era un naturalista apasionado que visitaba la zona y iba recolectando o iba estudiando las aves. Esas son las primeras menciones, fin del siglo XIX. Y ahí recién habría que esperar hasta la década del 40, 1948, cuando Manfeld da a conocer las primeras, digamos que se lo conoce científicamente, se lo comienza a conocer científicamente a partir de su trabajo en Manfeld. Manfeld subió, creo que a fines de la década del 30, más o menos. Y es a partir de ahí que comienzan a subir, a partir de su artículo, digamos, comienzan a subir y le llama la atención a diferentes investigadores. Después siguen otras expediciones en la década del 40 y del 50, patrocinados o financiados por la Universidad Nacional de Tucumán, que son las expediciones de Paulotti y Birmin. Y después, bueno, suben, ya eso llama la atención a nivel nacional y comienzan a subir especialistas como Jovinker, Bárcena, Hicklock del Perú, digamos, con la idea de conocer uno de los sitios más importantes de Tucumán y de Argentina, obviamente. Sí, hay quienes dicen que es el sitio arqueológico incaico más importante al sur del Cusco. ¿Vos pensás que es así? Así es, así.
No conozco todos los sitios incaicos desde el Cusco hacia acá, pero creo que sí, es un sitio importante, es un sitio hermoso a nivel paisajístico, arqueológico, enigmático, que tiene obviamente muchas características incas, tiene construcciones que podemos encontrar desde Cusco hasta acá, típicas construcciones incas como la callanca, el uyu, la cancha, la plaza, la plataforma, pero sí, la verdad que es un sitio impresionante. No sé si es el más importante del Cusco hasta acá, pero por lo menos dentro de Tucumán sí. A partir de la declaratoria del Capac Ñam, ahí estamos viendo eso que vemos que es la Puerta del Sol. La puerta que Bravo la denominó Puerta del Sol, es la entrada a la plaza principal del sector sudeste. Ajá. El profe Bravo. Esa denominación le dio Orlando Bravo. Sí, él a partir de su estudio astronómico fue el primero que comienza a, digamos, a interesarse por la investigación astronómica y el primero que realiza mediciones en el sitio. Y a partir de sus mediciones, del movimiento de los astros, de la ubicación de las estructuras, él determina que la Puerta del Sol, o sea, esa puerta de la plaza, estaba relacionada con el solsticio de invierno, creo, si mal no recuerdo. Entonces, a partir de esa determinación, él la comienza a llamar la puerta como Puerta del Sol y es una, obviamente, de las postales más conocidas de la Suecita. Claro. Bueno, Dardo, ¿vos era la primera vez que venías a Tucumán? Sí, la primera vez que iba a Tucumán, así que fue un viaje muy interesante porque, bueno, se vive mucho la verdadera patria en la zona de Tucumán. En todo el norte, a diferencia de acá del sur, que no la tenemos tan arraigada, si bien somos súper patriotas igual que todo el país, pero allá se vive realmente. Cada vez que uno viaja al norte, siente todo eso, ¿no? Y encima el plus adicional de empezar a internarnos ahí a la montaña, tuvimos que entrar a Tucumán por la zona de Catamarca, así que también fue un viaje muy interesante porque hubo que entrar por Catamarca y de Catamarca cruzar la cordillera esta, ¿cómo se llama? De la Conquija. Vos me decías que en un momento me decías que te impresionó el cruce cuando uno llega al Infiernillo, a la parte más alta de la ruta, saliendo de Tafí el Valle, ese gran mirador del Valle de Tafí que es el Infiernillo. Bueno, ahí hicimos, ese fue un lugar interesante porque entramos en la zona de, todavía no es Catamarca eso, ¿no? No. Llegamos al Infiernillo, se ve todo el valle y ahí hay un puesto, hay un parador, así que cuento una pequeña anécdota. Paramos en el parador, muy rústico, con puestos para vender artesanías y todo esto, y había una casita de Tucumán, ¿sí? Una casita de Tucumán, pequeña, y yo después me fui a sacarle fotos a una persona que estaba haciendo ladrillos de barro, me pongo a charlar y me dice que él hizo la casita esa de Tucumán. Entonces, me da una explicación muy, muy breve, me dice, esta es la casita de Tucumán, la que estudian en la escuela es la casa de Tucumán. Se merece más respeto. Esta es la casita y la hice para que los turistas vengan y se saquen fotos. Y está muy interesante. Bueno, esta persona, ahí empezó algo místico en relación a Ciudadcita, porque esta persona fue casi de casualidad, porque estaba alejado del puesto y estaba haciendo ladrillo, le fui a sacar fotos por mi interés fotográfico. Esta persona me dijo, ¿ustedes van a Ciudadcita? Me dijo, bueno, necesito que hagan, dice, una ceremonia, ¿sí? O que pidan permiso para ingresar al lugar, porque van a ingresar a un lugar sagrado, ¿sí? Donde hay toda una historia, me contó alguna cosa relacionada con el tesoro y todo esto, que seguramente van a contar después, y
Y bueno, ahí nomás, en mitad del viaje, antes de llegar, es como que me pusieron un freno y me dijeron, pará que vas a un lugar muy importante, ¿no? Entonces, me acuerdo que subimos a la Traffic con el grupo que íbamos y conté la anécdota esa y bueno, dijimos, bueno, tenemos que hacer esa ceremonia porque, bueno, le tenemos que hacer caso a esta persona porque, bueno, sinceramente me lo dijo desde el alma, se ve que es un lugareño de ahí, Walter de los Cerros, el nombre del señor. Así que muy Walter lindo. Díaz, de la familia Sí, Díaz, de la zona del Infiernillo. exacto. Bueno, hay un sitio arqueológico también importante en la zona del Infiernillo, Mariano. Sí, Quebrada de los Corrales. Yo Está trabajando ahí. ¿Ah? te hago rebotar de una punta a la otra. Sí, sí, un sitio que está trabajado hace aproximadamente 10 años. Están trabajando un grupo de investigadores de acá del Instituto de Arqueología de Tucumán. Jorge Martínez, Nurio Ulicek y bueno, un grupo grande de chicos están trabajando hace muchos años muy bien ahí. Bien, porque ¿y cuál sería el rol que tenés vos en relación a la Dirección de Patrimonio en el cuidado de los sitios arqueológicos? O sea, ¿cuáles serían las recomendaciones a su vez que tendrías para los visitantes de estos lugares? Del 2013 estoy trabajando dentro del programa Capañán como referente de conservación. O sea, cada provincia, recordemos que el Capañán está compuesto por 6 países y 7 provincias. ¿Sí? 6 países, Colombia, desde Colombia hasta Chile y Argentina. O sea, los países andinos. Dentro de Argentina, obviamente, tenemos 7 provincias, desde Jujuy hasta Mendoza. Cada provincia tiene su equipo Capañán. Dentro del equipo de Capañán tenemos, hay conservadores, hay gente que se dedica a la conservación, arqueólogos, técnicos, gente que se dedica a la gestión participativa, que trabaja con las comunidades, investigadores. Bueno, en mi caso yo me estaría dedicando, digamos, a la conservación del sitio. Nos estamos capacitando con diferentes cursos que se están dando a nivel internacional y a nivel nacional. Y bueno, mi idea es, o mi proyecto sería dedicarme a la conservación y puesta en valor del sitio cuando obviamente se consigan los fondos para realizar a cabo todas las estrategias y la puesta en valor que tenemos que hacer. Desde ahí es mi relación con el Capañán y con la ciudadcita a través del ente cultural de Tucumán. Claro, porque en realidad, vos decís lo de la puesta en valor, me imagino que cartelería. Exactamente. La idea ¿Sí? es hacer cartelerías, comenzar a restringir los circuitos, comenzar a restringir digamos, el movimiento de los visitantes dentro del sitio, comenzar a evaluar la capacidad de carga, incluso también es necesario realizar una investigación para la conservación. Claro. No solamente el sitio no es conocido desde el punto de vista arqueológico, o sea, no se han realizado investigaciones sistemáticas en el sitio, sino que también no se han implementado estrategias de conservación. Más allá de la estrategia del parque, obviamente, se necesita realizar una investigación para la conservación. Eso significa comenzar a estudiar todos los factores climáticos que afectan el sitio durante el año, comenzar a estudiar la vegetación, el movimiento de los animales, el tipo de roca, el comportamiento de la roca con el frío, y bueno, un montón de datos y variables que tenemos que tener en cuenta para realizar una investigación para la conservación. Entonces, no solamente nos dedicamos o trataremos de buscar, de controlar a los visitantes, sino que paralelamente vamos a ir haciendo una investigación para tener resultados en relación al estado de conservación del sitio. Con respecto a eso también estamos haciendo una búsqueda de información o de fuentes antiguas, por ejemplo, los primeros trabajos de Manfred, ahora estamos en la búsqueda de los videos de Bravo, de la década del 90, tengo las fotografías de Darío Albornoz, que subió mucho con el profe Bravo a la ciudadcita. Estamos rastreando, decir, todos los documentos históricos para que tengamos un primer pantallazo de cómo el sitio fue pasando desde su descubrimiento hasta ahora con respecto a su estado de conservación. Y tener una historia, digamos,
de los muros que se cayeron, de qué plataforma están intacta, o cómo va creciendo la vegetación. Eso por un lado, digamos. Ahí tenés una pregunta de Ulises Kuznetsov, mi socio. Dice, ¿cómo es el trabajo en conjunto con el parque? Pregunta. El parque forma, o sea, como explicó Cristian Bisby en la charla pasada, el lunes pasado, nosotros estamos organizados por unidades de gestión. Está la unidad de gestión federal que engloba o trabaja en conjunto con las 7 provincias, después está la unidad de gestión provincial dentro de cada provincia y a su vez están las unidades de gestiones locales. Nosotros tenemos una que es la unidad de gestión local de Alpachiri. En las unidades de gestión están, en la unidad de gestión local está el parque y están los distintos actores sociales de la comunidad de Alpachiri y de alrededor. Está el parque, está la escuela, está la policía, están las fuerzas vivas, bueno, un montón de actores. Y a su vez, 2 representantes de esa unidad de gestión trabajan con nosotros en la unidad de gestión provincial, donde está turismo, todas las instituciones gubernamentales afectadas o que de alguna manera les interesa la conservación del sitio y el taponamiento. Y ahí estamos trabajando con parque. Con parque trabajamos codo a codo. Charlas de difusión, las medidas de conservación, todo, digamos, estamos haciendo en forma conjunta. No nos podemos separar, digamos, nada, absolutamente nada. Además, es la casa de parque. Claro, son los primeros protectores, digamos, ¿no? A nosotros, por lo menos. Eso es una bendición para Tucumán con respecto a las otras provincias, porque hay sitios arqueológicos, sitios Inca, por ejemplo, que están dentro del Capañán, en Jujuy, o en Salta, que no están dentro de un parque nacional, es decir, que hay que establecer o comenzar a armar toda la estructura de protección y conservación para que, obviamente, proteger esos sitios. Nosotros acá ya tenemos una estructura que es la estructura de parque, o sea, tenemos una base en la cual podemos proyectarnos. Sí, la propia capacitación de parques y el examen que tenemos que rendir los guías en el parque tiene toda la normativa en relación al recorrido dentro de Ciudadcita, a dónde se puede ir, a dónde no. Eso realmente me parece que ayuda, sí. Bueno, para los que no conocen y se van sumando, Ciudadcita queda a los 4.200, 4.300 metros sobre el nivel del mar, en los nevados de la Conquija, mirando hacia Tucumán, ¿sí? Hacia el este. Nosotros, por una cuestión de que no está habilitada la senda todavía, entramos por Catamarca. Entramos por el Tesoro, claro. Entramos por la zona de Catamarca, por toda esa zona seca. Tenemos que atravesar los 4.800 metros de altitud y recién bajamos a lo que sería Campo Colorado, donde se acampa, y al día siguiente nosotros vamos y volvemos a Ciudadcita. Ustedes supongo que tendrán otro itinerario cuando van, Mariano. No sé, yo las 2 veces que subí por el Tesoro, y generalmente cuando vamos a trabajar tratamos de subir por el Tesoro porque es más rápido el ascenso. Entonces me contaron que el ascenso por Tucumán es más bravo, más complicado, porque al ir pasando los diferentes pisos altitudinales y diferentes tipos de vegetación se hace complicado, más si te agarra una lluvia abajo. Pero no conozco, realmente no conozco. Pero sí, nosotros siempre ascendemos del Tesoro. Ustedes entran del Tesoro. Dardo, vos fue tu primera experiencia en la zona de los Nevados de la Conquija. Sí, en esa zona sí, la primera vez que viajábamos. Una zona, digamos, del punto de vista del clima, siempre elegimos la época seca, porque en el verano se hace bastante complicado, ¿sí? ¿Ustedes les tocaron lindos días hasta un momento determinado? Sí. Nosotros tuvimos, cuando arrancamos, les cuento más o menos, arrancamos por la zona, desde Catamarca, desde la estancia del Tesoro,
y arrancamos con un paisaje, por ahí se ven algunas de las fotos, con muchísima arena y piedra y alguna vegetación a media altura, ahí se ve. Acá le decimos jarillales, allá tiene otro nombre, me parece, pero bueno, mucha piedra, mucha arena, había sectores con mucha arena, empezamos a subir de a poco y bueno, después empezó a aparecer una zona más húmeda con las yungas, estas características que hay allá, que no las conocíamos, al menos con ese nombre, acá le decimos mallines y son más planos, ¿no? Son estas formaciones vegetales que acumulan agua, ¿no? Que por ahí también se ve en alguna foto. Y estaba frío, si bien era una buena época, se empezó a poner frío, y a la mañana temprano los pocos hilos de agua que había, también había algunos que estaban congelados a medida que subíamos, ¿no? A medida que subíamos. Y la parte más alta, bueno, fue cruzar la cordillera esta de la Conquija, ¿no? O los nevados de la Conquija, que ahí se sube creo que a 4.500, me parece. Está un poco más alto. 4.800, no te tiré para abajo, Dardo. Bueno, 4.800 y realmente se sintió porque, bueno, alguno tuvo que cruzar en una mula porque se descompuso, y bueno, realmente empieza a pegar la altura y es una subida muy larga y muy empinada, y esa sí es toda de piedra, absolutamente toda de piedra. Y cuando se llega arriba, bueno, cuando se llega arriba es un lugar muy alto en el que uno no se puede permanecer mucho tiempo porque hay mucho viento. Es decir, sinceramente, en la parte alta, en el lugar donde uno pasa, eso que se ve justo ahí en ese momento, allá arriba no se puede quedar mucho tiempo porque hay muchísimo viento. De hecho, cuando mencionabas la cartelería, ahí está el cartel roto. Si se alcanza a ver, ese cartel está roto, está apoyado sobre piedras y no está precisamente en el lugar más alto, lo han bajado un poco porque en el lugar más alto se ve que no soporta el viento de ninguna manera porque están las maderas de varios carteles, se ve que lo han movido varias veces y están las maderas quebradas, ¿no? Están quebradas, ¿sí? Sí, es un lugar que corre mucho viento y bueno, nosotros a la ida lo cruzamos bien porque el clima estaba más o menos estable y lindo, pero a la vuelta la pasamos mal con muchísimo viento y llovizna y muchísimo frío fue el retorno. Así que la experiencia por cruzar ese lugar realmente a la vuelta fue impactante. Para darle una idea, sí. Para darle una idea. Un molde rugby. ¿Cómo? Éramos como un molde rugby a la vuelta para cruzar. ¿Por qué? Al regreso se levantó, después de haber ido a Ciudadcita. Si ustedes ven la foto de Ciudadcita, en Ciudadcita hay algunas fotos que están totalmente despejadas. Esas precisamente hay nubes, ¿no? La que se está viendo ahora. Pero hay otra que está totalmente despejado. Bueno, este cambio climático, no sé si es un fenómeno natural y normal de la zona, pero fue, creo que en 20 minutos, de tener un cielo totalmente despejado y de estar viendo el valle de Tucumán allá abajo, se veía perfecto todo el valle. De ver todo perfecto, empezaron a aparecer nubes desde abajo, desde el valle mismo, y nos empezaron a cerrar todo, cerraron, y el retorno fue este que se ve acá. Este fue el retorno, es decir, fue un retorno lluvioso, un temporal realmente, y caminar por esas rocas, fíjense las rocas, muchísima piedra, estuvo complicado. Y bajó muchísimo la temperatura, ¿no? Ahí se ven las nubes, es decir, ahí está despejado y por momentos se nublaba y quedaba. Fotográficamente fue hermoso, digamos, pero lo padecimos. Sí. Bueno, después contamos la vuelta, Bien. Dardo. ¿Por qué no nos contás cómo fue para vos llegar a ese lugar? O sea, porque uno viene de 2 días, 3 días donde no hay nada. O sea, venimos por medio de la montaña, no hay absolutamente nada. Vas con estas 3 personas que te van diciendo, no, ya va a ver cuando lleguemos, está buenísimo. Sí, realmente. A ustedes que dicen, de acá, ¿a dónde me trajeron?
Realmente fue largo el itinerario, ¿no? Es decir, la caminata fue larga, pues fueron casi 2 días y después teníamos la frutilla del postre, digamos. Y nos pasaron, yo un poco voy a hablar en relación a todo, a los grupos y a todo el grupo y a las anécdotas que fui recolectando. Nos pasó algo que cuando apareció Ciudadcita, la tuvimos que descubrir nosotros también, es decir, no es que apareció un Machu Picchu organizado, ¿no? Apareció algo mucho más rústico y que en un principio la sensación fue que no parecía una cosa tan importante, ¿no? Eso en una primera visión. Pero después, cuando empezamos a caminar por los senderos, nos empezamos a dar cuenta de que al ver que había restos de vasija, por ejemplo, que se veían, empezamos a tomar noción de decir, pará, esto no pasa en Machu Picchu. En Machu Picchu yo no veo un resto de una vasija ahí al costado, porque no está, no sé. Pero acá es como que estábamos en un lugar totalmente virgen, ¿no? Entonces uno empieza a conceptualizar un poco eso y empieza a decir, bueno, estoy descubriendo algo, ¿no? Es como que tomó muchísima dimensión todo. Y a medida que íbamos, primero nos aparece un cartel, me acuerdo que nos reuniste alrededor del cartel que dice ingreso a Ciudadcita, y nos diste un sermón de que no podíamos salirnos del sendero. Y yo siempre tengo un lema que digo, las mejores fotos están saliéndote del camino, es decir, para mí las mejores fotos están cuando te escapás del camino, y no podías salir del camino y tampoco no era una cuestión de tener confianza con vos, sino que lo planteaste como que estábamos en un monumento realmente importante para la humanidad y no nos salimos del sendero, estuvimos todos ahí y yo no me animaba a hacer un metro al costado porque me imploraba mucho respeto el lugar, ¿no? Entonces fuimos respetando todo eso y empezaron a aparecer diferentes construcciones a un costado del sendero, algunas parecían más básicas y después otras empezaron más elaboradas, ¿no? Y hubiera sido interesante haber ido con el arqueólogo acá para que nos hubiera por ahí explicado un poco más, lo hubiéramos disfrutado muchísimo más, ¿no? Pero ahí se ven en fotos se ven algunas de las construcciones que aparecieron. Y finalmente llegamos al punto más alto, que era como una terraza en un lugar muy, muy alto y que realmente la visión desde ese lugar veíamos absolutamente, parecía que veíamos todo Tucumán desde ahí arriba, ¿no? Entonces uno se asomaba, ingresamos por esa puerta y después nos asomamos por unos balcones que hay, y que es precisamente eso, y de ahí abajo está todo el Valle de Tucumán, es decir, un lugar, sin duda es un lugar estratégico o para, no sé, lo va a decir el especialista acá, no sé si era un lugar estratégico para la guerra, para analizar el clima o para el cultivo, pero un lugar importante era. Muy bien. Ahí justo tenemos una pregunta para vos, Mariano. ¿Qué construcciones hay dentro de Ciudadcita? A ver, desde el punto de vista arquitectónico hay que dividir, podemos dividir al sitio en dos grandes grupos. Una cosa es el sector noroeste, que es lo primero que uno visita cuando llega o lo primero que recorre cuando llega, que tenemos una plaza y una serie de recintos alrededor de esa plaza, un mortero y otro tipo de construcciones, digamos, más pequeñas. Y el otro sector, al caminar por hacer el kilómetro de camino Inca, es el sector que recién hablaba Dardo, que es el sector sureste, donde tenemos esa impresionante plaza con esa estructura, ese uyu, que es un sector diferente en cuanto a las técnicas constructivas. Yo los diferencio básicamente por eso. Este segundo sector, que es el sector sureste, es lo que los especialistas en Inca, digamos, dentro de la arqueología argentina, dicen que es un sector Inca puro, digamos, por el tipo de construcciones y por el tipo de pirca y la distribución que tienen las construcciones en ese lugar. Es lo que se conoce como Ciudadcita abajo, sector sureste. Dentro de ese sector, los
los edificios, las construcciones más llamativas o impresionantes, o que también podemos llegar a encontrar en otros sitios incas, hasta Cusco, es esa plaza que hablaba Dardo, con esa estructura o esa plataforma o esa pirámide truncada, que es el Ushnu, que se encuentra en uno de sus extremos. Después tenemos lo que se conoce como la Cayanca, que es una gran estructura rectangular que está debajo de la plaza, o al costado de la plaza, que es donde aparentemente el Inca albergaba a los contingentes, a las tropas militares o a los grupos que llegaban al sitio, y donde también se realizaban el almacenamiento de la comida, de las armas y de los objetos que tenían en ese lugar. Y después, otro de los lugares característicos son los que se conocen como las estructuras rectangulares. No sé si llegaron a observar, hay una serie de estructuras rectangulares que adentro tienen otro tipo de estructuras rectangulares, que son lo que se conoce como las canchas, que son una serie, es una estructura rectangular grande, como decía recién, con estructuras pequeñas que tienen abertura hacia un espacio, hacia una pequeña plaza o un pequeño patio, que es lo que se conoce como cancha en el mundo incaico. Entonces tenemos el Ushnu, la plaza, la Cayanca, esas grandes estructuras, y después tenemos la cancha, que serían más o menos el tipo de estructura que después vamos a encontrar en los otros sitios a lo largo de todo el imperio incaico. Es lo más llamativo, es lo que más llama la atención, digamos, y el tipo de construcción, o el tipo de construcción de las pircas. La hormiga. Ahí se te van sumando los colegas. Sí. Bueno, a ver, la leo. ¿Qué relación o vinculación presenta Ciudadcita con otros sitios de cronología similar cercano, como el Ingenio del Arenal, Potrero Chaquiago, Punta de Balasto, etcétera? Lo que dicen los especialistas es que Punta Balasto, o sea, cuando comenzamos a subir la Ciudadcita del Tesoro, hacia la espalda del que sube, encontramos el extremo del Valle Yocabil, ¿no es cierto? Ahí tenemos Punta Balasto. Sí. En Punta Balasto hay un sitio importante que, según los especialistas, sería como un nodo o un nodo caminero. A partir de ese punto hay un camino que sube hacia la Ciudadcita, que es el acceso que tenemos nosotros hacia la Ciudadcita, y otro camino que comunica el Valle Hualpín, que a su vez se comunica con un tramo de camino que va a Chile. Ajá. Recordemos que el imperio incaico estaba conectado con una serie de caminos principales y ramales o caminos secundarios. Un camino principal venía por la quebrada Humahuaca, desciende por los valles Calchaquíes, por el Valle Calchaquí Norte, Valle Yocabil, y desde Punta Balasto se va hacia Hualpín, Chile, y el otro tramo, digamos, tramo más pequeño, que es el que conecta con la Ciudadcita. Y después hay otro tramo de camino que ya conecta La Rioja, Mendoza, San Juan, y los sitios del sur, digamos. Pero bueno, la relación que establecen los investigadores es esa, que nosotros estaríamos conectados con ese camino que va hacia Chile, digamos, a partir del nodo caminero que sería Punta de Balasto. Punta de Balasto. A ver. Eliseo dice, ¿qué se sabe de las ruinas del Cerro de las Cuevas? Que es el que vemos ahí desde Ciudadcita. Ah, el que está arriba. Sí. La plaza, dice. ¿Será la plaza que está arriba en el Cerro de las Cuevas? Sí, supongo. Sí, es una zona, vamos a aclarar de entrada, estoy obligado, es una zona que está prohibido el acceso. ¿Sí? O sea, sí, está totalmente prohibido el acceso por parte de parques. No, ahí no se sabe casi nada, digamos, porque salvo las menciones de Schovinker y de estos especialistas como Bárcena, que ellos dieron a conocer esa plaza arriba en el Cerro de las Cuevas, después no se hicieron ningún tipo de investigación, hay un plano de Birning que anda dando vueltas, pero no hay mayores detalles. Se dice que es una plaza que tiene una serie de recintos adentro, pero nada más, es un poco lo que se sabe sobre ese sitio arriba en el Cerro de las Cuevas. ¿Y qué era Ciudadcita, Mariano? ¿Qué fue? ¿Qué era? Bien. Ciudadcita tiene un problema, primero.
no es un sitio, a pesar de que se lo conoce desde fin del siglo XIX y que tenemos diferentes expediciones o ascensos de diferentes investigadores, no es un sitio que fue excavado sistemáticamente, es decir, un sitio que fue investigado en forma sistemática. Salvo las excavaciones Pavlotti en el 40, no se han realizado excavaciones hasta la fecha, entonces muy poco lo que sabemos de Ciudadcita. Se sabe por la arquitectura, por comparación con otros sitios cercanos de Catamarca, sitios de Salta o de Jujuy, pero no conocemos a ciencia cierta, digamos, qué era Ciudadcita. A partir de estas comparaciones que mencionaba yo de la arquitectura con otros sitios, los investigadores plantearon diferentes tipos de hipótesis sobre la funcionalidad de Ciudadcita. Un grupo, o sea, yo básicamente lo agrupo en tres grandes conjuntos. Un grupo de interpretaciones son las que dicen de que era un sector, un lugar para la explotación minera. Eso, uno de los primeros investigadores en subir decía de que ahí se explotaba el cuarzo aurífero, que es un mineral que se encuentra dentro de la Sierra de la Conquija, y que a partir del cuarzo aurífero se explotaba el oro, con el cual hacían los objetos generalmente de carácter sagrado que encontramos en todo el Imperio Inca. Otro grupo de investigadores sostiene que no, que al no encontrarse las bocas de mina, no encontrarse estructuras mineras o artefactos que uno pueda pensar de que ahí hubo una explotación minera, sostiene que en realidad eso era un lugar sagrado y un centro administrativo. Por ejemplo, Bravo, que comentaba anteriormente, que hizo investigaciones arqueoastronómicas, hizo una serie de mediciones en la plaza que andaba Dardo y en esa plataforma o en esa pirámide truncada que es el Ullino, y determinó que toda la distribución, digamos, del sitio de la Ciudadcita tiene que ver con el movimiento de los astros, los equinoccios, los solsticios, el movimiento de la luna. Entonces Bravo y otro grupo de investigadores sostienen de que acá se realizaban observaciones astronómicas que tenían también que ver con, obviamente, el culto al sol o al dios Inti, que era el dios de los incas. También hay otros que dicen de que en realidad era un centro administrativo por el tipo de construcciones que encontramos en estos dos complejos. Se decía que era un centro administrativo e incluso se llegó a decir que era una fortaleza que defendía el valle de Yocavil o los valles calchaquíes del ataque de los grupos indígenas que vivían en la selva o vivían en la llanura Chaco-Santiago. O sea, estamos hablando de los lules, de los chiriguanos, todos grupos nómades que supuestamente atacarían a los grupos que se encontraban en los valles. Entonces esto sería como un contrafuerte o una especie de fortaleza que impediría, junto con el Pucará que se encuentra en las estancias, los dos actuarían en forma articulada, impedirían el paso de estos grupos nómades hacia los valles calchaquíes, digamos, el valle de Calchaquí. Pero, como decía anteriormente, son hipótesis planteadas a partir de los rasgos superficiales, arquitectónicos. Digamos que por el momento no podemos decir que ninguna es incierta o ninguna es verdadera. Digamos. El juego está abierto hasta que se realicen las investigaciones correspondientes. Mirá, te hago esta pregunta porque creo que viene justo al punto. ¿Qué tipo de financiamiento hay para la conservación? Y yo te ampliaría, y para la investigación de Ciudadcita. Primero, para la conservación, lo que se está, todavía estamos, digamos, en la etapa de presentación, elaboración y presentación de proyectos y búsqueda de fondos. Después de la declaratoria del Capañé como Patrimonio Mundial de la Humanidad en el 2014, digamos que se están haciendo, se está terminando de hacer lo que se conoce como el plan maestro, ¿sí? O el plan rector o el plan de gestión del sitio arqueológico y de todos los sitios de Argentina. Entonces todavía no estamos en la búsqueda de fondos o hasta terminar este plan maestro. ¿Sí? La única provincia que hasta el momento tiene fondos para la conservación e investigación es Salta, que a través del fondo del BIP está realizando toda una serie de tareas. Las demás provincias como que estamos unos pasos atrás y todavía estamos en un tema de elaboración de proyectos.
Y a nivel de investigación lo que se va a hacer es, se está organizando, armando un grupo de arqueólogos, o sea, un equipo de investigación dependiente del Instituto de Arqueología de la Universidad Nacional de Tucumán, que va a estar coordinado por Carlos Angiograma. El doctor Carlos Angiograma va a dirigir y coordinar esos trabajos de excavación, de investigación en forma sistemática, que esperemos sea este año o el próximo. Íbamos a subir ahora en marzo con Carlito Angiograma, pero bueno, obviamente por el tema de la cuarentena nos quedamos en casa. Pero bueno, sí está proyectado realizar una serie de investigaciones con arqueólogos del Instituto de Arqueología. Obviamente, al hablar de conservación e investigación no estamos hablando de dos cosas totalmente separadas, sino al contrario, son cosas completamente unidas y que una tiene que ver con la otra, así que todo esto lo haremos en forma conjunta. Claro que sí. Hay otra pregunta en relación a si tuvo habitantes permanentes. Hay investigadores que al comienzo de la década del 40 dijeron que no, que al ser un lugar tan inhóspito, con poca agua, poca vegetación, bueno, los que suben a la ciudadcita se dan cuenta de que es un lugar bastante, con características ambientales bastante duras. Estos investigadores sostenían de que no era posible una vida permanente. Sin embargo, las investigaciones más recientes, como el grupo de los trabajos hechos por Martel y colaboradores, sostienen de que sí es probable que al identificar una serie de estructuras que podrían haber servido para la vivienda o la vida cotidiana, digamos, en ese sitio, es probable que haya sido usado en forma permanente durante todo el año, digamos, no solamente por contingentes. Muchos investigadores sostenían de que eran lugares donde se iba a peregrinar y que se iba solamente en una temporada. Sin embargo, las nuevas interpretaciones dicen que no, que sí podría haberse, podríamos tener una ocupación permanente durante todo el año. Uh-huh. ¿Hay algún tipo de conexión, digamos, porque cuando uno sube, uno se va imaginando, digamos, si traza una diagonal, con el Xincal, que está en Belén, si no me equivoco. En Londres. En Londres, me equivoqué de sitio de Europa. ¿Hay alguna relación entre el Xincal y Ciudadcita? No, lo que se habla es que el Xincal fue un centro administrativo y donde estaba básicamente habitado o ocupado por una jerarquía inca. Y seguramente al ser un centro administrativo algún vínculo tendría con la Ciudadcita. Lo que se habla más en la literatura arqueológica es que la Ciudadcita, como decía antes, estaba relacionado con el Pucará de Andalgalá, que están las estancias, y ese sí es un sitio que tiene una serie de características arquitectónicas que da idea de una fortaleza o un lugar de defensa o de ataque, porque tiene una gran muralla, tiene una serie tiene los torreones a lo largo de la muralla, que permiten pensar que sí, fue utilizado para la defensa de estos ataques de estos grupos que venían del Oriente. Pero se habla más de eso, de la conexión que tenía el Pucará de Andalgalá con la Ciudadcita y a su vez la Ciudadcita con los sitios de Punta de Balasto y lo que están al sur del Valle de Otaví. Uh-huh. Dardo, vos dijiste que lo hubieras podido aprovechar mejor con Mariano arriba. Bueno, lo tenés acá. ¿Qué cuenta pendiente te quedó así que le querrías preguntar? Y mirá, el sitio me encantó, generó toda una mística y todo eso cuando fuimos. Y no, esta sensación de que es un lugar nuevo y de que, no sé, a mí no soy explorador, pero me daban ganas de salir a buscar cosas, es decir, cómo preservar eso, porque bueno, si puede subir la gente y si no hay un cierto control, se me hace que tiene que haber cosas ahí, porque lo vi he estado en otros lugares y me parece como que eso está virgen, debe haber más cosas, porque hay restos de vasijas, ¿no? ¿Cómo controlar un poco eso y si se está organizando bien eso? Bueno, un poco algo contaste ya, ¿no?
No, bueno, no es que la gente pueda hacer lo que quiere en el sitio, está Andrés y todos los días habilitados por el parque regulan ese acceso, ese ascenso y acceso al sitio. Hay un montón de normativas que ellos deben seguir y bajarle línea a cada uno de los contingentes, de los grupos de la zona. Pero sí, obviamente, si vos recién comparaste con Machu Picchu, nosotros estamos 100.000 pasos atrás que Machu Picchu, y espero que alguna vez no sea Machu Picchu, porque Machu Picchu está teniendo problemas serios de conservación, incluso se está pensando en cerrarlo durante 1 o 2 años para poder recuperarlo al sitio. Entonces yo no quiero que esto se convierta, es una opinión personal, digamos, yo no quiero que se convierta en Machu Picchu de Tucumán. Pero sí, obviamente, a partir del trabajo conjunto que se está realizando dentro de la unidad de gestión provincial, junto con el Parque Nacional y junto con las otras instituciones de la provincia, obviamente se están elaborando una serie de normativas y de proyectos, como te mencionaba recién, investigación. Lo de la investigación es fundamental porque no podemos, ya sea investigación para conocer el sitio como investigación para la conservación, no podemos proteger lo que no se conoce, ni podemos amar lo que no se conoce. Entonces, esperamos que a partir de la investigación comencemos a rodar y a pulir un montón y a establecer un montón de un conjunto de normativas que ayuden a la conservación. Lo que sí estaba viendo con respecto a lo que te decía al comienzo, Andrés, al analizar todas las fotografías de la década del 90 y la década del 70, no tiene un alto grado tiene una buena conservación en general el sitio, comparado con los primeros viajes. Y obviamente uno de los principales factores es el visitante, uno de los principales factores que dañan el sitio son los visitantes, y después las condiciones climáticas. No olvidemos que las rocas que forman parte de esos muros están sometidas a frío, a temperatura bajo cero en verano y en invierno mucho más. Tenemos una montaña que es una zona sísmica, no se van a producir terremotos, pero sí tiene pequeños movimientos sísmicos. Entonces, sí es un lugar complicado, complejo, digamos, donde tenemos que tener en cuenta un montón de variables, un montón de aristas, que no es fácil resolverla una sola persona o un solo equipo de investigación. Esto hay que trabajar en forma conjunta, incluso con las comunidades que viven en los alrededores. Claro. Está bien. Visualmente se notaba mucho lo que dijiste vos, de que las construcciones eran diferentes, la de la terraza o de la Plaza Mayor era diferente a las que uno va viendo a medida que se va acercando a ese lugar, ¿no? Visualmente son totalmente diferentes, es decir, en prolijidad, en tipo de piedras, en cómo están acomodadas y todo eso es realmente interesante. Incluso hay, no sé si se dieron cuenta que cuando comienza a bajar la pendiente hacia el este, hay una serie de estructuras chiquititas, circulares o subcirculares, que tienen unos muros muy pequeños de altura, más o menos 30 centímetros. Si recuerdan, es un tipo de construcción ya totalmente diferente al sector de arriba y al sector de abajo. Es un sitio que para los primeros investigadores que subieron a la ciudadcita no le resultó importante, nunca se le dio mucha importancia a esas estructuras, porque generalmente los primeros investigadores lo que buscaban era lo más parecido al Cusco. Entonces trataban de buscar obviamente todo lo que era parecido, lo que tenía alguna relación con los incas. Esta estructura que estoy hablando es lo que algunos investigadores sostenían de que eran colcas, o sea, lugares para almacenamiento de granos, debido a que generalmente son recintos muy chiquititos, circulares, como decía anteriormente, que no llegan a tener 5 o 6 metros de diámetro. Incluso hay, después con el tiempo, otros investigadores sostenían que no, que sostenían de que estos recintos eran el lugar donde vivían los recintos domésticos de las poblaciones que vivían ahí antes de la llegada del Inca, o también se pensó de que eran la población que vivió ahí y que ayudó a construir el sitio a los Incas. O sea, son las poblaciones locales que ayudaron al Inca, obviamente fueron sometidos por el Inca para
realizar la construcción del sitio. Todos estos fragmentos cerámicos que vos hablaste, encontrás en el sitio, son fragmentos cerámicos típicos de las poblaciones que vivieron al periodo preincaico. Lo encontramos incluso en San Pedro de Colalao, lo encontramos en el Valle de Hualpín, en los valles de Otabil. En todo el periodo preincaico encontramos este tipo de cerámica que encontramos ahí arriba. Entonces, por eso creemos de que son las poblaciones locales que ayudaron a los incas a construir este sitio, y que sería más acorde a pensar que estamos hablando de silo o estructura, otro tipo de estructura. Pero las diferencias son notables, no solamente por la morfología, ya estamos hablando de estructuras circulares, sino también porque los muros son muy bajitos y, como le cuento a los chicos cuando le damos las charlas, a los chicos de la escuela, son como desprolijas, son estructuras muy chiquititas, como desprolijas, las piedras no son piedras trabajadas, son piedras ya traídas de la zona, digamos, pero no son piedras trabajadas, y los muros son desprolijos, es distinto, totalmente distinto. Bueno, te tiro la última pregunta, Mariano. Dale. ¿Hubo relación con los yacimientos de Rodocrosita de Capillitas? La verdad no tengo idea. No se sabe. No se sabe, no. La verdad no. Bien. No conozco. Bueno. Una cosita que quería agregar, tengo unos minutitos. ¿Tengo? Sí. No, lo que yo que te quería decir al comienzo. Me parece que me genera ruido el término ruinas, la ciudadcita. O sea, me parece que ruina es como un término que habla de algo, como un término despectivo, incluso algo me da idea de algo estático. En cambio, lo que tenemos que entender es que la ciudadcita es algo vivo, algo que está en el presente. Es un patrimonio vivo. La ciudadcita y otros sitios arqueológicos dentro de Inca, por ejemplo, es un patrimonio que tenemos en el presente, un patrimonio que no es algo que es del pasado, es algo que tenemos en el presente. ¿Sí? Entonces, por eso digo que es vivo porque lo tenemos que conservar para el futuro, está vivo porque en muchos lugares, desde Cusco hasta acá, los caminos incas se siguen utilizando, atraviesan los barrios de las afueras de Cusco, el camino inca sirve para conectar poblaciones, incluso antes del parque el camino inca era utilizado por los arrieros para transportar el ganado desde la zona seca de los valles hacia las yungas. Entonces me parece que hablar de ruinas es como desmerecer este gran sitio que está en la memoria, en el colectivo, en el imaginario tucumano. Eso, nada más, tratar de como algo vivo que tenemos en el presente y que obviamente debemos conservarlo al futuro. Pero bueno, una pequeña acotación. Muchas gracias por la aclaración. No era la intención. No, ya sé, pero me parece que a mí no me gusta. Sí, perfecto. A mí no me gusta el término ruinas, porque ruina da idea de algo viejo, caído, estático, del pasado, que no genera nada más allá de todas las cosas que genera la ciudadcita. Incluso a nosotros, cada vez que subimos, nos genera asombro, nos genera un montón de cosas, de sentimientos, que no lo haría algo estático o algo solamente del pasado. Eso significa que le damos un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, un montón de cosas. Por eso hago esta pequeña acotación. Perfecto. Muchas gracias, la tomamos. Bueno, para terminar con Dardo, hablaba hace un rato esto de que, bueno, cómo fue esa vuelta, ¿no? El regreso. Ese regreso por el aura del Inca. Bueno, lo voy a sintetizar porque está linda la anécdota. Cuando fuimos a Ciudadcita, que llegamos a esa hermosa plaza que se ve ahí en imágenes, estaba todo despejado, de golpe se empezó a nublar, esas nubes que aparecen ahí, y lo tomamos como algo, como una bendición, porque era como que nos cambió el paisaje y pudimos hacer unas fotos hermosas, todo. Pero después esas nubes se convirtieron en una tormenta y tuvimos que volver con una tormenta de llovizna y muchísimo frío, y no habíamos ido, es decir, desde el campamento a Ciudadcita no habíamos ido tampoco tan equipados con ropa de alta montaña, digamos, porque ni pensábamos que nos iba a tocar una jornada así.
era ir y volver en el día, ¿no? Así que volvimos con bastante frío y bastante congelados, caminando entre las piedras y todo esto. Llegamos al campamento y esa noche fue una noche de tormenta impresionante, las carpas cuando volvimos al campamento, las carpas se habían volado del viento, las carpas estaban armadas y se habían volado, había quedado una persona a cargo del campamento que logró salir a correr las carpas, las volvió más o menos a su lugar, le puso piedras arriba para que no las perdamos. Y bueno, esa noche dormimos bastante incómodos porque una tormenta impresionante y al otro día a la mañana teníamos que volver para cruzar nuevamente los 4.800 de altura, ¿no? Que si bien no estaba nevado esa montaña, pero la altura y la pendiente que tiene y las piedras sueltas hacen que sea complicado. Así que bueno, finalmente empezamos a subir, salimos temprano, fuimos en grupo, empezamos a hacer el ascenso y el viento empezó a aumentar a medida que llegábamos al punto más alto y hasta que empezamos a perder gente, parecía una escena de guerra, porque una de las caminantes en un momento la miramos y se fue abajo en esa ladera, justo en esa ladera que está ahí, se fue abajo por el viento, la tiró, literalmente la tiró, cayó como 10, 15 metros abajo, no le pasó nada, pero bueno, ahí nos pegamos un primer susto, y el viento siguió aumentando, nos empezaba a tirar a todos, porque hay que tener en cuenta que los vientos muy fuertes, con la superficie de la mochila que llevamos atrás, con el cansancio, con el frío, teníamos las manos congeladas porque el frío realmente estaba pegando muy fuerte. Así que, bueno, hubo 2 o 3 caídas y el grupo se empezó a separar un poco y los vientos eran intermitentes y muy fuertes. Para voltear a una persona no sé calcular la velocidad, pero eran vientos muy fuertes porque nos tiraba. Si uno trataba de erguirse, parándose de la forma adecuada, bien parado, ¿no? bien clavado en el piso, te tiraba. Así que ahí empiezan a salir cosas muy interesantes, como es el trabajo en equipo, por ejemplo, y empiezan a surgir diferentes personalidades. Por ahí el que parecía que era el líder del grupo no funcionó como líder, por decir así un ejemplo. Por ahí otra persona que era muy sumisa terminó ayudando un montón. Y bueno, logramos trabajar en equipo ahí con un grupo y armamos, la anécdota que queríamos contar era que armamos, la única forma de poder avanzar hasta llegar a ese lugar alto fue hacernos pesados, ¿no? Nos unimos entre 4 o 5, armamos grupos nos abrazábamos con las mochilas y todo, nos abrazábamos entre todos y enseguida a mí se me vino a la mente el juego de rugby, que mi hijo juega al rugby, así que armamos una especie de rack y entre los 4 o 5 íbamos agarrados y avanzábamos, como el viento era intermitente, avanzábamos 2 metros y cuando escuchábamos que venía la ráfaga, porque realmente se escuchaba venir la ráfaga, se escuchaba el silbido, venía la ráfaga y nos volteaba. Entonces en ese momento nos clavábamos todo como si fuera un scrum de rugby y nos agachábamos y esperábamos que pase. Eran 10 segundos, 15, pasaba la ráfaga y nos daba una tolerancia de unos segundos más para avanzar 2 o 3 metros. Y así fuimos hasta que llegamos a la cima. Cuando llegamos a la cima, lo único que pudimos hacer fue pasar corriendo. Eran 10 metros de cima allá arriba, logramos pasar corriendo y las piedras nos pegaban en la cara. El viento levantaba las piedras del piso, piedras pequeñas, ¿no? Pero nos golpeaban en la cara, las piedras, era impresionante. Y logramos pasar al otro lado. Y del otro lado empezábamos a mirar para arriba, después a festejar cada vez que iba pasando algún grupito, ¿no? Porque, bueno, sinceramente fue una situación, no pensamos que un lugar tan lindo y tan calmo nos iba a generar una situación así, pero fue interesante haberla vivido, ¿no? Porque se aprendió muchísimo. Son esos momentos donde uno valora haber podido conformar, ¿no? Ese grupo. Sí, y una cosa importante, ¿sí? Como fotógrafo fue la única foto, le contaba, fue la única foto que no tengo. Les puedo asegurar que tengo fotos de todos los detalles de la caminata, y fue la única foto que no tengo porque cuando empezó el problema del viento y se me empezaron a congelar los dedos y todos empezamos con algún síntoma, digamos,
dije, bueno, este es un momento de preponderar otras cosas y dejar de lado la pasión mía que era la foto, ¿no? Es algo que me pesa, pero sinceramente tengo otro tipo de imágenes porque en algún momento la vamos a dibujar con alguien porque, bueno, no tenemos la foto, pero ya ven que se los describí en forma muy detallada porque, bueno, podría ser más preciso todavía, pero realmente esa foto no la tengo, pero hubiera sido una locura tener la cámara suelta porque pesa muchísimo una cámara y con el viento ese que había, o me podía lastimar yo, o podía perder el equipo, podía lastimar a alguien porque la cámara hubiera volado para todos lados. Así que me quedé sin la foto. No, no te preocupes, Dardo, que tampoco te íbamos a dejar sacar la cámara. Exacto. No, no te preocupes por eso. Bueno, queda agradecerles, ¿sí? Por estar acá, por compartir con nosotros. La verdad, Mariano, es un lujo. Nos aportaste muchas cosas que la verdad no conocíamos, que bueno, poder ir profundizando en el conocimiento de un lugar tan importante para Tucumán, para el NOA, y para quienes recorremos nuestras montañas. Así es, muy bueno. Agradecido también de la invitación. Un gusto haberlo conocido a Dardo. Bueno, cuando quieran. Igualmente, Mariano. Gracias, nos enseñaste mucho. Bueno, y también contarle que fue una experiencia bárbara, que todo el grupo de trabajo, los guías y todo, funcionó todo muy bien y logramos tener una experiencia hermosa. Bueno, muchas gracias, Dardo. Esperemos tenerte pronto, esperemos tenerte por Tucumán con exposición de tus fotos. Sí, obvio. Así es. ¿Sí? Sí. Tenemos que organizar. Tenemos que organizar una exposición aquí en Tucumán. Bueno, los voy despidiendo. Hasta luego, Mariano. Nos vemos. Chao a todos. Hasta luego, Mariano, Andrés. Chau, chau. Chao, Dardo. Hasta luego. Chau, gracias. Gracias a vos. Bueno, eso fue un poco de Ciudadcita. Un viaje inolvidable, como verán, para quienes lo hicieron. Esperemos poder estar nuevamente recorriendo el Parque Nacional Conquija con quienes quieran visitarnos. La semana que viene, a la misma hora, por el mismo lugar, nos tomamos unos mates, conversamos con Cristian Vitri, esta vez sobre Chañi y Cachi, dos montañas también con sitios arqueológicos, con una cultura arraigada en el NOA. Así que los esperamos para seguir conversando la semana que viene. Hasta luego, muchas gracias por estar ahí.